o no está grabando, me avisa, cosa que inmediatamente comenzamos a grabar, porque a veces se me pasean las tortugas. Bien, hoy día vamos a trabajar lo referente a los materiales, que es parte del costo de producción, ¿no? Costo de producción tiene 3 elementos: material, mano de obra y costo indirecto. El costo de fabricación, de producción, de manufactura. Entonces, hay necesidad de conocer cómo se comportan los materiales, ¿no? Entonces, ¿qué son los materiales? Entonces, dentro de materiales, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos ¿qué tenemos? Que son elementos tangibles, es decir, tienen naturaleza física, que se pueden almacenar, es decir, se guardan y son comprados por la empresa, por la institución, para emplearlos en el proceso de producción, ¿no? Entonces, el material es un elemento fundamental, es importante en el proceso productivo, porque nos va a hacer que obtengamos un nuevo producto, ¿cierto? En base a este insumo o a este material que vamos a procesar. Le aplicamos mano de obra, ¿cierto? Y todos los costos indirectos y vamos a tener un nuevo producto, ¿no? Pero también los materiales son aquellos que la empresa compra para mantener los equipos productivos. Puede ser las grasas, los lubricantes, los aceites, los repuestos pequeños, forman parte de estos materiales. También se les conoce como materiales, ¿no? ¿Cómo se clasifican o de qué manera se puede clasificar los materiales? Bueno, como materias primas, como materiales incorporables, como materiales auxiliares, como materiales de consumo y de reposición. Entonces, es decir, los materiales que más nosotros conocemos son las materias primas, ¿no? Esas son las que están destinadas para formar parte del proceso de manufactura de producción. Son aquellos que se van a transformar de materiales en un nuevo producto mediante la aplicación de la mano de obra y de los costos indirectos. Otra forma de ver a los materiales es como materiales incorporables. ¿Qué es eso? Bueno, son aquellos que aparecen en el producto final, pero no constituyen la base del proceso. Es decir, se incorporan los envases. Nuestro producto final puede ser un jugo, leche, bebida gaseosa, y no hay manera que lo vendamos al consumidor sin que esté en un envase, ¿no? Que puede ser un Tetra Pak, una botella, una bolsa, ¿no? A esos también se les denomina materiales incorporables. Otra forma que se presenta, materiales auxiliares. Estos forman parte del producto final, pero en un menor valor. Por ejemplo, pegamentos, ¿no? Las gomas, los tornillos, que tienen un valor menor y que se le puede denominar materiales auxiliares. Y también hay materiales para consumo y reposición. Estos son aquellos que están destinados a los equipos productivos, ¿no? Para llevar a cabo la reparación y el mantenimiento, por ejemplo, de las máquinas. Entonces, estas son formas en las cuales se va a clasificar los materiales. Luego, tenemos los materiales directos, otra manera, y los materiales indirectos. ¿Qué son los materiales directos? Aquellos que forman parte del producto y que representan un porcentaje importante del costo. Ejemplo, en una camisa, la tela. En un pantalón, la tela, ¿no? No hay manera que tengamos la camisa sin la tela. Entonces, el material directo en este caso forma parte del costo del producto de una manera importante, ¿no? No habría el producto, no existiría sin este material. En el caso de la elaboración de de vinos, la uva, ¿no? En el caso del azúcar, la caña de azúcar, ¿no?
para la fabricación de azúcar en sus diferentes formas. Azúcar rubia, azúcar blanca, melaza, o ¿cómo se le denomina ahora? Creo que otro nombre que le dan a la miel que sale de la uva, de la uva de la caña, ¿cómo se denomina? Panela, creo que es, ¿no? Antes era chancaca. ¿Ustedes han escuchado el nombre chancaca alguna vez? Es lo que trae el turrón, profesora, ¿no? Es lo que trae, perdón, El turrón. claro, esa es la miel de chancaca. Tienes razón. Los picarones, ¿no? Sí, me parece que sí. Pero la chancaca, probablemente ustedes no hayan conocido, ¿no? Estoy hablando yo de hace N años atrás. La chancaca venía o la vendían en trozos y cada trozo era una muñeca de chancaca, le decían, porque era una bolita, ¿no? En dos partes. Y lo vendían envasado en hojas, de determinadas frutas, hojas secas, se envasaba y se vendía en los mercados, ¿no? Probablemente todavía se siga vendiendo, pero en una menor cuantía. Ahora ya se vende en envases y se le llama panela. Es la chancaca. Probablemente su nombre internacional sea panela, para nosotros era chancaca, ¿no? Y se echaba los dulces. Y esa miel de chancaca es la que echan al turrón de Doña Pepa, que es lo que su compañero está indicando, ¿no? Así que bueno, que estés atento. Entonces, el material directo forma parte del costo del producto de una manera significativa. Habíamos indicado, en el caso de la fabricación de la uva, tiene que ser, perdón, del vino, tiene que ser la uva, ¿no? Del azúcar, la caña. En caso de una camisa o una prenda de vestir, la tela es fundamental, ¿no? Y el indirecto, el material indirecto, atentos a nuestras definiciones que estamos dando, porque estas son las clasificaciones que van a ser en el producto que van a presentar. El material indirecto, de otro lado, también forma parte del producto, ¿no? Pero a veces no puede ser identificado de manera clara con las distintas órdenes de fabricación. Por ejemplo, en el turrón de Doña Pepa, ¿no? No vemos la electricidad que es empleado en el horno para, para hornear pues los pedazos de turrón, la masa del turrón. No vemos el alquiler del local tampoco, ¿no? Y sin embargo está el costo ahí, hay que cargarlo. Entonces, todos esos costos eh, que forman parte del costo del producto, pero que no pueden ser identificados de una manera clara y económicamente factible con las órdenes de fabricación, van a ser, por ejemplo, en este caso, los materiales indirectos, ¿no? Bien, entonces, eh, ¿cómo podemos clasificar también los materiales en función a su estado de producción, en el proceso de fabricación? Bueno, acá, por ejemplo, podemos tener la clasificación de materiales almacenados, trabajo en proceso y productos terminados. Miren, estamos hablando del inventario que está en el balance, en el caso de los materiales, y tenemos materiales almacenados o materia prima. ¿Por qué se almacena materiales? Bueno, porque existe un desfase, ¿no? Entre el momento de recibir el material y el momento que se emplea en el proceso de producción. De repente no llega el material, se demora porque hay huelgas, hay problemas de transporte, como en el caso del trigo, que recién Rusia está permitiendo que Ucrania eh, venda su producción de trigo, ¿no? Miren cómo ha afectado el corte de gas, que es otra materia prima, por parte de Rusia a los países europeos, específicamente Alemania, ¿no? Hay inflación mundial, eso lo vamos a ver de repente. Ojalá que tengamos tiempo hoy día para mostrarles un paper sobre este tema, ¿no? Entonces, eh, el material o la materia prima es importante que esté a tiempo para llevar a cabo el proceso de producción. No llega, por ejemplo, la urea, que es un elemento importante en el proceso de siembra, ¿no?
entonces va a haber problemas en el 2023. El 2022 todavía estamos con la producción que venía del 2021 y la propia del 2022, pero en el 2023 probablemente haya problemas si no se soluciona rápido, ¿no? Trabajos en proceso, también los materiales están en el inventario de trabajo en proceso, es decir, camisas sin terminar, ¿no es cierto?, que todavía no se han concluido, pantalones sin acabar, zapatos sin la etapa final de acabado. Entonces están en proceso, están en el inventario. También tenemos acá productos semiterminados. Miren la diferencia entre trabajo en proceso y producto semiterminado. El producto semiterminado es el stock o el inventario de las secciones intermedias. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que en el departamento A, por ejemplo, se debería terminar una etapa del proceso de producción para que pase al departamento B. Y en el departamento B se debe seguir agregando valor y terminando lo que corresponde al departamento B y pasa al departamento C en donde se concluye. Entonces, en el departamento A ya concluimos todo, es un producto semiterminado, ¿no? Es una sección intermedia, pero eso es todo lo que había que hacer en el departamento A, por ejemplo, ¿no? Ese sería un producto semiterminado que también está dentro del inventario. Y finalmente los productos acabados o terminados listos para ser vendidos, ¿no? Entonces, miren acá podemos tener varias definiciones de materiales que ustedes deben manejar para el momento en el que lean los informes sobre los procesos de producción, ¿no? También en cuanto al almacenamiento y la gestión óptima de los inventarios o de los stocks. Hemos dicho que los materiales se almacenan, ¿no? Entonces, ¿por qué se almacenan? Porque hay que custodiar los materiales, si no se pierden. Se puede decir, se malogran, se pierden, se secan, se puede haber un incendio, un robo, un deterioro, ¿no? Se pueden podrir, etcétera, ¿no? Si son perecibles. Entonces, el almacenamiento del material es necesario, a fin de que, de custodiar el material. Pero este almacenamiento requiere de un conjunto de técnicas tales como la organización, cómo va a llevarse a cabo el almacenamiento. Hay que clasificar los materiales y hay que disponer la salida del material. O sea, se recibe el material, se organiza, se clasifica, ¿no es cierto? Y luego hay que disponer la salida, porque el material se compra para usarse en el proceso o emplearse en el proceso de producción. Entonces, el objetivo de la gestión de stocks es mantener los inventarios al nivel mínimo. ¿Por qué al nivel mínimo? Porque es costoso. El tener un inventario implica que nos hemos despojado de liquidez, que la liquidez está en el inventario, almacenado. Entonces, ¿qué hacen los productores? Quieren mover ese inventario y tener niveles de inventario mínimos, ¿no? Porque eso significa una economía en términos de liquidez, de requerimientos de liquidez, ¿no? Y también otro elemento importante en la gestión de los inventarios es facilitar el proceso de producción. Es decir, que el proceso de producción se lleve a cabo de manera eficiente, ¿no? Que no haya baches en el proceso de producción. Pónganse el ejemplo de la urea, pónganse el ejemplo del trigo, del gas, del petróleo en estos momentos, ¿no? Entonces, eso a mí me parece importante y estos stocks de materiales tienen pues todo un conjunto de elementos para que fluyan. Y como economistas no podemos decir, a mí no me interesa eso no es rol de la economía. Vamos a verlo luego en un paper, ¿no? ¿Cuáles son los costos del mantenimiento de stocks o de inventarios? Es decir, los stocks o los inventarios tienen un costo en cuanto a su manejo. Por ejemplo, el costo de transporte y de fletes.
Y ahorita vemos que por el precio del petróleo, que es un insumo, los costos de transporte y de fletes han subido. Y eso afecta a nivel mundial, no solamente el Perú, todos los países, ¿no? También la gestión de stocks implica costos de mano de obra. Alguien tiene que mover el inventario. En algunos casos es mecanizado, pero alguien tiene que mover esa máquina. Bien. Por ejemplo, en el puerto, cuando llegan los barcos con los containers, antes eran las personas que movilizaban, pero ahora son grúas, ¿no? Pero esa grúa la tiene que manejar alguien. Alguien tiene que apretar el botón. Es decir, nos toca vivir ahora una etapa en la cual la mano de obra tal como la conocíamos ya no se emplea tanto en determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de el hecho de movilizar los containers de los barcos, lo hace una máquina, ¿no? Y está dirigido mediante botones, pero alguien tiene que manejar esa máquina. Entonces hay costo de mano de obra, costos de financiamiento. Para comprar el inventario obtenemos préstamos. Eso tiene un costo en términos de tasa de interés y es un capital que está inmovilizado. Si hay mucho inventario, hay plata y hay dinero, hay recursos financieros que hemos usado. Luego los costos de alquiler del almacén en donde está el inventario, porque el inventario no lo podemos tirar en cualquier lado. Tiene que tener un espacio, hay que alquilar un espacio. O si no, la depreciación, si es nuestro el edificio o el local, el gasto de depreciación destinado al almacenamiento. También hay costos de mantenimiento del local en donde está guardada la mercadería o los insumos, ¿no? Hay que pagar seguros, seguros contra incendios, seguros contra robo, contra vandalismo, etcétera, ¿no? Y también hay que pagar impuestos. Entonces, un conjunto de costos observen ustedes en los que se incurre para el manejo del inventario, ¿no? También hay que tener en cuenta que se producen mermas en los materiales. Mermas quiere decir que se malogra el producto, puede picarse, podrirse, malograrse, y ya no lo podemos emplear, ¿no? Y pueden haber pérdidas también por envejecimiento y el producto está muy viejo, ¿no? O costos de no solo envejecimiento, sino también envejecimiento por obsolescencia. Envejecimiento quiere decir que el producto ya está maltratado, ¿no? Ya no se puede usar. Pero otra cosa es que el producto ya esté viejo a pesar que no lo hayamos usado, en cuyo caso es obsoleto. Por ejemplo, los productos vinculados sobre todo con la tecnología, ¿no? Si tenemos un lote de celulares de hace 2 años, que nos costaron, no sé, pues cada celular $200, no podemos pretender ahorita, con un stock de celulares de hace 2 años, venderlos ahorita a $200. Nadie nos va a comprar. Entonces, ahí que ahí hay un envejecimiento por obsolescencia, ¿no? Es un poco también lo que pasaba en la facultad, porque los equipos, pues, de la facultad, ustedes saben que no son nuevos, ¿no? Sobre todo en el laboratorio de cómputo. Hay 2 laboratorios de cómputo, me parece uno en el pabellón nuevo y otro en el pabellón antiguo, que tienen como 40, 45 máquinas. Pero las máquinas se infectan, se deterioran, ¿no es cierto? Y entonces ya quedan a veces obsoletas. Entonces, ¿qué hacía la facultad? Como no tiene dinero, porque el Estado no da. El Estado no da para comprar equipos, no. El Estado lo que hace es pagar a los profesores. Y en la época del presidente Fujimori se quitó el financiamiento de la universidad. Y planteó en esa oportunidad el presidente Fujimori de que las universidades públicas que consigan el dinero, para lo cual le daba libertad para que vendan servicios, ¿no? Para que vendan bienes, para que dicten cursos los profesores, para conseguir plata para, por ejemplo, líquidos limpieza, para limpiar los salones, para comprar equipos, para comprar softwares.
la universidad tiene que ir a buscar plata. Porque dijo, cobren a los alumnos, ¿no? Si ellos quieren educarse, que paguen algo. Porque el Estado no les va a dar. Porque ya ustedes saben que ahora en el Congreso hay cuántas universidades que pertenecen a los grupos que están en el Congreso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el asunto acá? El asunto es, a mi punto de vista, bueno, pues un abandono de la universidad pública, ¿no? Un abandono, un descuido de parte del Estado. Búscatela como puedas, que los alumnos paguen, que vean dónde sacan recursos. Vayan, dedíquense ustedes a ver de dónde sacan dinero, porque el Estado no les va a dar. De tal manera que no hay ni para limpiar. Si quieres limpiar, tienes que comprar detergente, líquido de limpieza. Y es todo un trabajo conseguir dinero. Porque el Estado no da, no proporciona. Entonces, miren ustedes acá, esos equipos necesitaban arreglarse, porque ya los softwares que salían no eran compatibles con los equipos, con las CPUs que había en el equipo, en el salón de cómputo. Entonces, ¿qué se hizo? Se repotenciaron, se mejoraron las memorias, etcétera, pero eso te soporta pues un medio año, porque salen nuevos softwares, de tal forma que ya no corrían los softwares. Ya no había manera. Entonces, aquí que haya un envejecimiento por obsolescencia para brindar un servicio. Y entonces, y con justa razón, pues, los estudiantes dicen, pero como en la Universidad X, ellos sí tienen buenos equipos, ellos sí tienen buenas computadoras, tienen buenas bibliotecas. Dicho sea de paso, tampoco te dan un sol para comprar libros, ¿no? El Estado no da, antes daba, pero ya no dan. Entonces uno dice, pero ¿cómo en la Universidad X? Ahí sí tienen libros, ahí sí tienen buenos jardines, buenos salones, buenas carpetas, buenos laboratorios, tienen todo, lo tienen bueno. ¿Por qué pagan 5.000 soles mensuales cada niño o cada joven, no? Entonces con eso compran. ¿Me entienden? Entonces, alumnos de la Facultad de Economía tienen que ser totalmente conscientes que todas las cosas cuestan o alguien las paga, pero todo cuesta. El tema es que todo tiene un costo, absolutamente todo. Un proceso también tiene un costo, porque implica personas que van a trabajar para que se lleve a cabo un proceso. Bien, entonces, en el caso de los inventarios pueden quedar de lado y significan una pérdida cuando se envejecen, no se venden. Entonces, no hay que tener tanto inventario que nos pueda sobrar, ni un escaso inventario de materiales que nos impida llevar a cabo el proceso de producción. Entonces, para ello es necesario tener una gestión de inventarios acertada y eficiente, ¿no? ¿Cómo se contabilizan los materiales? Porque nosotros somos estudiantes de economía, pero tenemos que saber que el material que recibimos, vamos a hacer mañana más tarde, directivos, gerentes, jefes, supervisores, analistas, asesores, y en cualquier organización se manejan materiales, en cualquiera. Así sea un museo, tiene materiales. El museo no produce bienes, brinda servicios. Y miren, para brindar servicios hay costos. A veces piensan de que quiero un buen servicio, pero cuesta, pues, un buen servicio cuesta. ¿Por qué? Porque en el caso de un museo, tienes que tener sistemas de aire acondicionado especial para las obras de arte, seguridad, guardianía, limpieza, seguros para las obras de arte, los objetos prehispánicos, etcétera, ambiente adecuado, local. Entonces, brindar el servicio que dan los museos cuesta. Entonces, absolutamente todo y a todo le podemos calcular el costo, como hemos indicado. Este es un curso de costos, en donde sabemos que absolutamente todo cuesta. O sea,
y mucho más los servicios. Uno a veces piensa que un servicio es un intangible y que, bueno, los servicios se dan. Cuando tenemos el servicio y nos lo dan bien, ni cuenta nos damos. Cuando nos damos cuenta, cuando el servicio comienza a fallar. En el caso de salud, cuando no se podía vacunar a la población, cuando no había camas en los hospitales, cuando no había oxígeno para los enfermos y han muerto miles de personas. Ahí nos dimos cuenta que el servicio no funcionaba. ¿Por qué? No estuvimos preparados nunca, ¿no? El país creció y nos hacían creer que éramos la luminaria de América del Sur y que crecíamos y que crecíamos, ¿no? Y los profesores repetíamos, uy, somos lo máximo porque estamos creciendo, somos el mejor ejemplo. Sí, pues, yo puedo crecer en un hogar. El ejemplo que les pongo siempre, en un hogar. Yo puedo ahorrar. Tengo 3, 4 hijos, no les doy de comer, no les compro ropa, no los mando al colegio, no les compro zapatos, ¿no es cierto? No los alimento, pero tengo mi ahorro, ¿no? Entonces, cuando muestro mis cuentas, sí, yo estoy ahorrando. Ese hogar está muy bien porque está mostrando que tiene un superávit. Bueno, y tenemos nuestro caso. La pandemia nos desnudó, nos mostró tal como estamos, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de temas tienen que ver todos, casi todos los temas, casi todos tienen que ver con costos. Todos los bienes y todos los servicios tienen un costo. Y nosotros debemos aprender a calcular ese costo, ¿no? Entonces, ¿cómo se contabilizan o para qué se contabilizan, Picinto? Para saber cuánto tienes, para saber cuánto has usado, para saber cuánto has gastado. Y ustedes van a ser directivos y tienen que saber manejarse en esos términos. Entonces, tenemos que registrar la compra del material, es decir, para una compra yo tengo que pagar o diferir mi pago, en cuyo caso tengo un pasivo. Luego, en la empresa hay que hacer un requerimiento de compra. Hay un área de compra, hay que hacer un requerimiento de compra, elaborar una orden de compra, recepcionar lo que hemos comprado y hacer un informe y ver que los materiales salgan al proceso de producción de manera ordenada. Todo este proceso sirve para contabilizar los materiales, para saber cuánto ingresó y cuánto sale. Entonces, ¿y por qué tenemos que hacer todo esto? Porque el material es parte fundamental del proceso de producción, ¿no? Entonces, miren acá, la compra de materiales. La empresa debe tener, la institución, la empresa debe tener un área, un departamento y un responsable de realizar la compra. Siempre tiene que haber un responsable y decirle, tú eres el responsable de comprar los materiales, ¿no? Entonces, ¿qué hace el jefe de compras o responsable de compras? Hace el pedido. ¿De qué? De la materia prima, del suministro que se requiere para el proceso de fabricación o el proceso de producción, ¿no? Entonces, hay un jefe, no se olviden, hay un responsable para que rinda cuenta, ¿no? Y para que lleve a cabo el proceso de compra, lleve a cabo el pedido y que ese pedido de compra tenga los estándares de calidad, de precio y que se entregue a tiempo. Calidad quiere decir que no puede ser cualquier material, ¿no? Tiene que ser un material adecuado para el proceso de producción. El precio no puede ser pues, un precio exorbitante, ni tampoco una bagatela que nos estén dando de repente un material que no es el adecuado y que nos lo den a tiempo. El requerimiento de compra. Estamos revisando esta parte. La compra de material, entonces, está a cargo de un jefe de compras, el que hace el pedido. Ahora viene el requerimiento de compras. ¿Qué es el requerimiento de compra? Es una solicitud que se hace por escrito. Cualquier área de producción la hace, esa solicitud, y la envía al departamento de compras. Porque en el área de producción yo necesito el insumo, pero hay un área que compra.
Entonces le pedimos al departamento de compras que necesitamos determinados materiales. Necesitamos tela, necesitamos harina. Le pedimos al departamento respectivo, necesito tantos metros de tela, tantos fardos de tela. Entonces, en este requerimiento de compra, que es una solicitud, bueno, ¿acá qué se incluye? Bueno, hasta ahora es impresa, ¿no? Pero también es virtual. ¿Acá qué se incluye? El número de requerimiento. O sea, ¿qué número es el que le corresponde a este requerimiento? El nombre del departamento que lo pide, la persona que solicita, la cantidad que solicita, cómo es el artículo, tela rosada, blanca, verde, con flores, cuál es, precio por unidad de metro, en este caso puede ser, ¿no? Valor total del requerimiento y costos de embarque y de seguros, etc. Eso va en donde en el requerimiento de compras. Esto es para el sector privado, para el sector público también. Si ustedes, por ejemplo, van a practicar al sector público, al área correspondiente de compras o de abastecimientos en un ministerio, es una buena área en donde realizar una práctica, ¿no? Uno no sabe en dónde finalmente va a terminar trabajando. Entonces, el alumno está plenamente, diríamos, capacitado para trabajar porque no le va a ser, como diríamos, ajeno qué es una compra de material, qué es un requerimiento de compra, qué es una orden de compra. Entonces, sabe que hay un jefe de compras y que ese jefe de compras, para que compre, necesita que alguien le pida. Miren acá la separación. El que compra no compra porque quiere, porque si no se pone a comprar como él le desea, ¿no? El que compra o el jefe de compras compra porque hay un requerimiento de las áreas de producción para que se compre ciertos materiales. Bien. Entonces, una vez que el jefe de compras recibe ese requerimiento, elabora una orden de compra. El área de compras emite esta orden. Es una solicitud que le envía un proveedor y por determinados artículos, ¿no? En esa orden de compra se debe señalar al proveedor los términos de pago, es decir, cuándo vamos a pagar, la fecha que nos deben entregar y también autorizamos al proveedor a entregar los bienes y a presentar la factura, porque el proveedor al habernos entregado los bienes nos va a hacer llegar la factura correspondiente, ¿no? Entonces, ya estamos en la orden de compra, ya pusimos la orden de compra. Recepcionamos ahora el material. Hay un área que es almacenes en donde se recepciona los bienes comprados. Hay que desempacar, hay que contar y hay que revisar. ¿Por qué se hace énfasis en esto? Porque no podemos, pues, ser jefes y pretender que llegaron las cajas con los productos y ahí están, y nadie los abrió, nadie los revisó, nadie los contó. Tienen que desenvolver, desempacar, contar y revisar. Bien, si todo está en regla, tal como hemos pedido, recién se autoriza el pago. Ahí entramos nosotros porque se necesita liquidez ahora, ¿no? Se autoriza el pago y el departamento de contabilidad registra en el diario esa compra y el pasivo que se genera. ¿Cuál es el pasivo? El pasivo es por el monto que hemos señalado, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Ah, sí, profesora, tengo una pregunta. En el paso anterior, que es orden de compra, mencionó que el departamento de compras recibe la boleta, pero si El recién pedido. en el paso 4 se paga. Claro, no, acá en la orden de compra se pone una solicitud al proveedor. Ya de frente, vamos a comprar tanto, ¿no? Se especifica cómo vamos a pagar. En 15 días, en 20 días, acá 3 meses. ¿Cuándo queremos que nos entreguen el material?
y también le autorizamos con la orden de compra, sea para el sector privado o sector público, cuándo puede entregar los bienes y presentar la factura. Porque no puede venir cuando desee el proveedor, sino dentro de determinada fecha, ¿no? Se ponen de acuerdo y ponen la fecha de entrega, ¿no? Una vez que se recepciona el material, una vez que se recepciona, recién se autoriza el pago. Y acá hay que registrar, pues, la compra, la entrada del producto y el pasivo, cuentas por pagar. Ahora, si se pagara en efectivo, sería caja lo que disminuye, ¿no? Finalmente, la salida de materiales. Si se compró, se almacenó, se recibió, no se compra para guardar, se compra para usar los materiales. Y en este caso, hay un jefe de almacén, que es el responsable de almacenar los materiales, de protegerlos y de autorizar la salida de los materiales que están bajo su custodia, ¿no? Entonces, la salida de materiales se hace con un formato también. ¿Qué significa esto? Que no es como a nosotros se nos ocurre, ¿no? La salida de materiales va a ser con una orden también. Entonces, se autoriza esta salida con un formato de requerimiento de materiales. Hay que indicar qué departamento solicita, el número de la orden, la cantidad y describir el producto, el costo por unidad y el costo total que sale del departamento de materiales y que entra al proceso de producción para calcular el costo de producir. O sea, acá tenemos un esquema en donde se mezcla el requerimiento de compra, que viene de un área de producción, ¿no? La orden de compra, que la hace el jefe del área de materiales, el informe de recepción, que lo hace el almacén, y se emite la factura. En este caso, hay un requerimiento de compra, ¿no es cierto?, que se le hace al empleado de la bodega, quien genera una solicitud. Hay un departamento de compras que emite la orden, hay una orden de compra, se manda al proveedor, el departamento de contabilidad registra, se recepciona la mercadería o el insumo y se hace un informe de recepción. ¿De quién? A cargo del departamento de recepción o departamento de almacenaje, ¿no? Y luego finalmente se emite la factura del proveedor que la entrega y se genera una cuenta por pagar o el pasivo, ¿no? Es un esquema general en donde está involucrado el movimiento de caja, ¿no? O creación de un pasivo. Entonces es interesante trabajar este tema porque ustedes pueden trabajar en el sector privado, ¿no? Ustedes no saben en dónde van a trabajar. Pero el sector privado tiene, y el sector público igual, los que trabajan en las áreas de abastecimiento, en los ministerios, gobiernos regionales, municipales, locales, todos tienen que comprar. El Estado es un gran comprador, el sector privado igualmente, porque para producir se necesita comprar insumos. Bien. Hemos visto nosotros la contabilidad bajo el sistema de inventario periódico. Ya tenemos una idea. Periódico, ¿qué significa? Cada cierto tiempo, ¿no? Hemos señalado que cómo contabilizamos los inventarios y el costo de bienes vendidos, en este caso el costo de materiales usados. Partíamos de un inventario inicial de materiales que recibimos del mes anterior. Agregamos la compra de materiales y nos da la sumatoria de ambos los materiales disponibles para usar en el proceso de producción. A fin de mes, revisamos y encontramos que también hemos dejado inventario de materiales. Lo restamos. ¿Y eso qué nos da? El costo del material usado. ¿Por qué es importante este costo de material usado? Porque ese es el que va al costo de producción. No es la compra, no es el material disponible, es el material usado en el proceso de producción. Ese es el que va al costo de producción. Preguntas, por favor. Hasta ahí. Comentarios. ¿Se entiende acá la contabilidad de inventario periódico
para el caso de los materiales? Sí, profesora. Miss, disculpe, ¿podría volver a repetir lo Muy último que bien, dijo? gracias, gracias. Me agrada que pregunten porque así queda más comprensible, ¿no? A ver, en este caso, el manejo de inventarios tiene que ver con los materiales, pero también sabemos que los inventarios cuando se venden, ¿no es cierto?, salen del balance y pasan al estado de resultados bajo la forma, en este caso, de costo de materiales usados. Entonces, una empresa tiene, pues, vamos a ser una empresa que hace galletas, tiene inventario de harina, le sobró harina el mes pasado. Y tiene, no sé, pues 10 kilos de harina del mes pasado, ¿no? Una empresa pequeña, 10 kilos de harina. Y va a elaborar otra vez galletas para este mes. Entonces va a comprar más harina, porque sabe que con el inventario inicial de harina, de 10 kilos de harina, no va a ser suficiente. Entonces compra 100 kilos de harina. ¿Cuántos kilos de harina tiene disponibles? 100 más 10, 110 kilos de harina para usar. Trabaja en el mes, llega a fin de mes y revisa en su almacén cuánto de harina le sobra. Y le sobran 20 kilos de harina. Entonces, si tuvo 110 kilos de harina y le sobran 20 kilos de harina, ¿cuánto de harina usó en el proceso de producción? Solo 90 kilos. Entonces, ¿cuánto va al costo de producir galletas en términos de harina? El costo de 90 kilos. ¿Se entendió? ¿Un poco más claro ahí? Sí, Miss, ahora sí más claro. Ujú, Gracias. ujú. Esto es bajo el método de inventario periódico, ¿no? Que es cada cierto tiempo. ¿Cómo lo anotamos en el diario? No es que nosotros, pues jóvenes, vayamos a estar haciendo registros como los contadores, no, pero tenemos que tener una idea de la lógica. A ver, supongamos que compramos materiales por 500 soles, ¿no? Entonces, en el lado del debe anotamos inventario de materiales por 500, porque ha ingresado un activo y los activos se incrementan en el lado del debe. En este caso, por comodidad, vamos a pagar todo lo que hemos comprado de materiales. Y la caja se reduce en 500 en el haber. Ese es el primer registro, la entrada de materiales. ¿Ha entrado cuánto? 500. ¿Cuánto de caja sale? 500. Ese es el primer asiento. Ya ingresó el material. Bueno, el material no entra para guardarse. Se guarda sí, pero el propósito es usarlo. Entonces entra al proceso de producción 50. Se llama la cuenta es inventario de trabajo en proceso 50 de materiales. Pero también me dicen que hay materiales que van a control de costos indirectos de fabricación por 10. Son los materiales indirectos. 50 y 10 son 60. Los materiales de 500 se han visto reducidos en 60. Entonces el inventario de materiales se reduce en 60. ¿Cuánto me quedará? 500 menos 60, 440 de materiales en el inventario, ¿no? Miren, por favor, el asiento, sobre todo el segundo. Comenten, pregunten. ¿Quedó claro? Un par de minutos para que miren y puedan consultar. ¿Todo claro? Sobre todo el segundo asiento. El primero se ha entendido, el primer asiento.
Sí, profesora, una pregunta. Ya. En el segundo asiento, ¿qué significa el control de CI, fabricación? ¿Podría Ya. repetirlo? Control de costos indirectos de fabricación. Es una cuenta. Ahí se van a anotar o registrar todos los costos indirectos. El nombre de la cuenta es control de costo indirecto de fabricación, ¿no? Ahí entra por ejemplo, la depreciación de las máquinas, la electricidad, el agua que se utiliza, los impuestos. Todos los costos indirectos entran a esta cuenta que se llama control de costo indirecto de fabricación por 10. ¿Por qué? Porque este es material indirecto. El material directo ha entrado de frente a la cuenta trabajo en proceso. Son cuentas. Entonces, en la cuenta trabajo en proceso entra material, mano de obra. Y los costos indirectos entran a esta otra cuenta que se llama control de costo indirecto por 10. 50 más 10, el total de materiales es de 60. Eso es la reducción de inventario de materiales. ¿Por qué sé que es una reducción? Porque está en el haber. Y los activos se reducen en el lado del haber. ¿No es cierto? Si yo quiero saber mi saldo de mi cuenta de materiales, será 500 que ingresó, menos 60 que salieron al proceso de producción, me queda 440 de inventario. ¿Se entendió, por favor? Sí, Miss. Sí, profesora, gracias. Ya. Profesora, el inventario de materiales es el inventario inicial, ¿verdad? El inventario de acá, Ujú. no, es la compra que se ha hecho. Está entrando materiales, está ingresando a la empresa materiales, hay que registrar. La entrada. Está Aparte de entrando. lo que ya se tiene. Este inventario de acá es nuevo. Hemos comprado tela, materiales para preparar camisas, ¿no? Hemos comprado tela por 500. Entonces, esa entrada, ese ingreso hay que registrarlo. Hemos recibido esa cantidad, ¿no? Y hemos pagado con efectivo. Caja Bancos disminuye en 500, ¿no? Bien. Para tener una idea. Sí, acá estoy. Profesora, entonces ese inventario de materiales son las compras de materiales. Claro, el nuevo. Porque Ese es el de acá. sale El de inventario. acá tiene razón, es la compra. Muy bien hecho, sí. Es el nuevo lo que está ingresando. Porque el anterior del inventario de materiales ya se registró el mes anterior. Ah, ya. Gracias. Ujú. Muy bien, gracias. Qué buen razonamiento. Bien, ¿cómo se valoran entonces los inventarios? Ya nosotros hemos estudiado el ciclo anterior la valoración de inventario de materiales, ¿no? Y los métodos más empleados para valorar la salida de los inventarios eran bajo first in, first out, o primeros en entrar, primeros en salir, y el otro era el LIFO, last in, first out, o últimos en entrar, primeros en salir. Eso es para valorar la salida de material, que es lo mismo que se emplea para el cálculo de los inventarios. No se olviden que el inventario camina de la mano con el costo de mercadería fabricado, el costo de bienes vendidos, porque de los inventarios sale para conformar el costo de mercadería fabricada o mercadería vendida, ¿no? Entonces, veamos, acá está ordenado este cuadro ya, las fechas, 1, 10, 15, 25 de enero. Entradas de materiales, ¿no? 130, 50, total 420 unidades han ingresado. Acá están los costos, que en este caso son crecientes, y el costo total resulta en multiplicar las unidades por el costo unitario. ¿Bien? Entonces, ¿qué me piden? Me dicen, evalúe o valore la salida de 200 unidades, ¿no es cierto?,
bajo PIPS y WEPS. Valore, o sea, cuánto vale, cuánto cuesta 200 unidades que han salido. No sé si se recuerdan ustedes. A ver, no sé si me permite acá. No, no creo que me permita ya. A ver, recuerden ustedes que teníamos los métodos de valoración de inventario eran así. PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, o FIFO. First in, first out. Primeras en entrar, primeras en salir va al costo, para valorar el costo. Quiere decir que los inventarios están con las más antiguas. Últimas en entrar, primeras en salir, para el costo también. Las últimas son las que me sirven para valorar el costo de fabricar. Y mi inventario entonces estará con las más antiguas. Entonces, me dicen, valore usted la salida. La salida quiere decir el costo de mercadería. Valore la salida de 200 unidades. Entonces acá, primero, bajo FIFO. First in, first out, primeras en entrar, primeras en salir. ¿Cuáles son las primeras en entrar? Las más antiguas. ¿Cuántas unidades? 200. Entonces tomo 130 a 5. ¿Cuáles son las siguientes más recientes? Las últimas en entrar. 50 por 4. 130 y 50 son 180. Pero me han dicho que valore 200, la salida de 200. Tomo de la siguiente 70, 20. A 7. Y lo tienen acá. Para valorar una salida de 200 unidades al costo de bienes vendidos o al costo de producción, bajo FIFO, 130 a 5. 130 a 5, 50 a 4 y 20 a 7. 50 por 4 y 20 por 7. ¿Cuánto vale cuánto vale el valor del costo de materiales que salen al proceso de producción? 9.90, ¿no? Y bajo WEPS o LIFO, últimas en entrar, primeras en salir es para el costo. Últimas en entrar, 30 por 10. 40 por 7, 5, tengo 70. 100 por 8, 170. Y de estas 70, tomo 30 por 7. 30 por 10, 40 por 7, 5, 100 por 8 y 30 por 7. El valor del costo de mercadería vendida es de 1.610. Es más alto que bajo FIFO. ¿Por qué? Porque estoy tomando con los precios de las más actualizadas. En el caso anterior, tomé con el precio de las más antiguas. Y como los precios están subiendo, entonces si yo valoro con lo más reciente, tenemos que el costo de mercadería vendida es más alto. Bien, eso ya lo hemos hecho, ¿se acuerdan ustedes? A ver, hay que hacer más ejercicios sobre eso, ¿no? Bien. A ver, son las 12:03, ¿ya? 5 minutos y regresamos 12:08. ¿Bien? Sí, Voy a profesora. estirar las piernas un ratito. Profesora, una consulta. Todo esto que está explicando también está en Polimeni. Claro, y está en su contabilidad financiera que han trabajado el ciclo pasado. Estoy refrescando nada más. Ah, gracias, profesora. Ujú. Ya.
Bien, continuemos. Bien, entonces, retomando lo que habíamos señalado antes, los materiales son aquellos elementos básicos, tangibles, que se almacenan, que la empresa compra para usar en el proceso productivo, para fabricar los productos o para el mantenimiento de los equipos, ¿no? También hemos indicado que pueden ser materias primas, materias auxiliares y materiales para consumo y reposición. Estos materiales son elementos básicos que se van a transformar en productos nuevos, distintos del material inicial, a través de la aplicación de la mano de obra y de los costos indirectos, ¿no? Hemos señalado que pueden ser directos e indirectos. Aquellos materiales que son directos pueden ser identificados con determinados pedidos de producción o con una unidad específica, ¿no? Y son parte importante del producto terminado o acabado. El alumno tiene que aprender a reconocer cuándo es directo y cuándo es indirecto, ¿no? Son materiales que, bueno, van a formar parte directa del producto y representan un porcentaje alto del costo. Bien. En el caso de los materiales directos, por ejemplo, en una revista tradicional, ¿no? Es el papel y la tinta. Como en un examen, ¿no? Antes el examen era papel. Bueno, esto ya es época del pasado, ¿no? Ya los periódicos son digitales, ¿no? Hay una ley también en el Perú. Perú se ha anexado pues a las normas a nivel mundial, en donde se establece, esta ley establece 0 papeles en el sector público, ¿no? ¿Qué significa eso? Hace años ya, era cosa de unos 5 años. La Universidad de San Marcos tuvo que adherirse a la norma de 0 papeles. 0 papeles porque implica un menor costo para el Estado, un menor desperdicio de recursos, ya no se trabaja con papeles, sino es digital, todos los documentos se digitalizan, ya no hay archivos en anaqueles, todo está hecho, está en la nube, los archivos están en la nube, ¿no es cierto? Los archivos son digitales, eso propende el ahorro de recursos por parte del Estado, ya no se concibe el uso de papel. 2, tampoco podemos seguir depredando los bosques, los árboles, para fabricar papel, a no ser que sea para lo necesario, ¿no? Lo fundamental. En el caso, por ejemplo, de la higiene, ¿no? Pero para todo lo que es trabajo en las instituciones del Estado, en el sector público, todo es papel digital, perdón. Imagínense, el otro día yo he tenido que hacer unas declaraciones juradas en Contraloría, porque así me lo pidieron, ¿no? Antes todas las declaraciones eran pues en papel, ¿no? Ahora no, de frente me dijeron, me indicaron, me ayudaron bastante en Contraloría y me dijeron, haga esto, haga lo otro. Ellos me llevaron. Todo es digital, me dijeron. La firma digital. Ahora ya la firma es digital. Ya ni siquiera vas a firmar en hológrafo como se hacía, ¿no? Es válida la firma digital. Ya no se usa papel para todo, en el sector público, para todo, casi todo. Es ¿cómo se llama? De manera digital, excepto los pasaportes, me parece, ¿no? El DNI, que también ahora es electrónico. Bien, entonces los pasaportes sí son en papel plastificado, ¿no? Entonces, en un pantalón la tela sería el material directo, ¿no? En un chocolate el cacao, el azúcar. En una gaseosa el agua carbonada y el azúcar son materiales directos, ¿no? En el queso la leche. En el caso de un mueble, de una silla, la madera, ¿no? Entonces, estos serían ejemplos de materiales directos. En el caso de los materiales indirectos, son empleados en las distintas operaciones de producción y a veces, pues, estos materiales
pasan a formar parte del producto y su consumo no se puede identificar, como señalábamos hace un momento, de manera directa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos materiales indirectos? Bueno, al no poderlos identificar de manera clara, lo vamos a asignar. Entonces vamos a asignar o distribuir estos materiales indirectos. Sabemos que forman parte del costo del producto, pero su costo no es tan importante, no es tan significativo como el caso del material directo. Entonces, de repente es mayor el costo en el que vamos a incurrir para identificar este costo indirecto, que es más factible distribuirlo o asignarlo, ¿no? Hemos señalado también que en función a su estado, los materiales pueden ser almacenados, pueden estar en trabajo en proceso, pueden ser productos semiterminados o productos terminados. Hemos señalado que en cuanto a la contabilidad de los materiales, se compra el material, hay un requerimiento de compra, hay una orden de compra, hay un informe de recepción y una salida de materiales. Las 5 etapas en las que estamos señalando van tanto para el sector privado como para el sector público, ¿ah? Y en el sector público todavía se supone que es mucho más cuidadosa la compra de materiales, porque el Estado es un gran comprador. El Estado compra todo. Compra ropa para los policías, para los personal de la salud, compra medicinas, todo tipo de medicamentos para los hospitales, vacunas, uniformes para los policías, zapatos para los policías, armas para el ejército, ropa para el ejército, ¿no es cierto? Compra todo un conjunto de productos, compra fertilizantes, por ejemplo. Entonces el Estado es un gran comprador. Y como hay compras, esas compras hay que ordenarlas, ¿no? Entonces, por eso es que dentro de compras materiales para el Estado, de igual manera se procede que para el sector privado, ¿no? Y mayor control debe haber todavía en el caso del Estado. Bien, también hemos indicado que esta compra se lleva a cabo a través del departamento de compras, el que hace los pedidos de las materias primas y los suministros. Hay un jefe de departamento de compras y hay 3 formatos acá que maneja el área de compras: requerimiento de compra, orden de compra e informe de recepción. El requerimiento de compra, hemos dicho, es una solicitud hecha por escrito de manera digital, ahora en este caso, que se envía por cualquier área de producción o de servicios al departamento de compras para que haga la adquisición. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer un requerimiento de compra? Porque el jefe de compras no tiene decisión para comprar, no tiene iniciativa de compra. No puede comprar porque quiere. Si no, se prestaría pues para más, yo quiero comprar esto, quiero comprar lo otro. No, tiene que haber alguien que lo pida. Y el que lo pide tiene que justificar para qué lo necesita. ¿Se entiende esa partecita, por favor, que es importante? El jefe de compras no compra porque quiere. El jefe de compras compra porque hay un requerimiento de compra, ¿no? Entonces, alguien le tiene que pedir al área de compras. En el caso de las vacunas, por ejemplo, el ministro de Salud, ¿no es cierto?, que pedía comprar las vacunas. ¿A quién? Al ministro de Economía, porque es el que va a disponer la plata. Acuérdense que inicialmente no llegaban las vacunas. ¿Por qué no? Y se demoró bastante, se demoró inicialmente, muchas personas fallecieron. Una, porque el país, pero no esperaba eso, ¿no? Una, y dos, se necesitaba plata para comprar. ¿Por qué plata? Porque no estábamos considerados, por una minucia, ya no éramos considerados pobres. No éramos considerados países haitianos, del África, como del África, ¿no? En donde hay tanta hambruna. Entonces habíamos pasado a ser países emergentes, pero apenas, recién habíamos pasado, ¿no?
Entonces no calificábamos para COVAX Facility. Pero luego se tuvo que demostrar que estábamos en pobreza, ¿no? Que seguimos siendo pobres. Y una vez que demostramos que somos pobres, pues porque esa es nuestra realidad. Entonces ahí ingresamos a COVAX Facility, que daba una cantidad de vacunas inicial a los pobres. Y luego el país endeudado para seguir comprando más vacunas, ¿no? Pero por lo menos usamos una parte de COVAX Facility. Entonces, el ministro de Salud no puede decir, pues, yo quiero comprar vacuna porque se me ocurre. ¿Por qué pide comprar vacunas? Bueno, porque hay una epidemia, ¿no? ¿Quiénes lo justifican? Los jefes de los hospitales, ¿no? Los directores de los hospitales. Están llegando una cantidad tremenda de gente. Entonces, se requiere. El que compra, no compra porque desea. Compra porque alguien le pide que compre. Y el que pide comprar tiene que justificar para qué va a comprar, para el proceso de producción. Entonces, el requerimiento de compra, por ejemplo, acá tiene un número. En lo que ustedes están observando acá, tiene un numerito. Dice, orden de requerimiento de compra, perdón, número 398. La empresa que estamos trabajando es Superestrella, ¿no? ¿Qué departamento persona solicita? El departamento de producción pide. ¿Cuándo hace su pedido? El 1 de mayo. ¿Cuándo pide que se lo entreguen? El 1 de junio. ¿Qué cantidad? 30 unidades. ¿Cuál es el código del producto? 235. ¿Cuál es la descripción del producto? Tela. ¿Cuál es el precio por metro? 25. Valor total de la compra, 750. Aprobado por, debe ir el nombre de la persona del área de producción que está solicitando, ¿no? Este es un requerimiento de compra. Está pidiendo que compren porque necesitan, ¿no? El jefe de compras no puede decir yo quiero comprar. No tiene iniciativa de compra. Otro le tiene que pedir, las áreas de producción le tienen que pedir para que compre. Profesora, Sí, acá estoy, adelante. y dentro de una empresa, ese requerimiento de compra se hace mediante una carta o un documento. Claro, es el formato. Este es el formato, requerimiento de compra. Tiene que tener un número, el área que lo pide, la fecha en que la pide, para cuándo quiere que esté el producto, la cantidad que quiere, el código del producto, la descripción, el precio unitario y el valor total. Y lo tiene que firmar el área encargada, ¿no? Ese es para el sector privado, para el sector público más todavía. Y en este caso, la justificación, ¿dónde iría? Porque lo va a necesitar para una orden de producción. Sí, sí. ¿En qué parte de la ficha está la justificación? Puede indicar acá orden de producción tanto, porque probablemente trabaje con orden de producción tiene un número también 01, 02, 03 para que identifiquen a dónde va. Por ejemplo, miren, ven, el caso de yo cuando soy director de escuela, una de las actividades era tomar el examen. Y para tomar el examen se necesitaba papel en ese momento, porque estábamos bajo ese formato, ¿no? Entonces se compraba papel, más o menos era como 8.000 soles de papel, porque se enviaba a hacer papel. Bueno, yo pedía, porque un promedio de 1.300 alumnos, cada alumno da mínimo 5 exámenes. ¿Se necesita cuántas unidades de papel? 8.000 unidades de papel, ¿no? Son papeles cuadriculados especiales, tiene el logo de la Facultad de Economía, tiene una punta superior izquierda que hay que desglosar, en donde el alumno pone su código, no pone su nombre, y en la hoja de papel principal también tiene un número. Entonces el profesor, cuando terminaba el examen, se llevaba el examen, pero el triángulo lo recogía a la escuela. Es decir, el profesor calificaba sin saber el nombre del alumno. ¿Para qué? Hubo quejas de los estudiantes en el sentido de que un profesor le agarraba ojeriza, no sé, pues a un X alumno, ¿no? Entonces decían, el profesor tal ya me agarró
cólera. Entonces, a la hora del examen se va a enseñar conmigo, una cosa así. Entonces, para evitar ese tipo de ocurrencias, yo me acordé, porque yo fui la que lo instituí eso, me acordé que cuando estudié en Estados Unidos, el profesor no sabía a quién calificaba, porque tenía un número. Ese número estaba impreso en la hoja, en una esquina que se desglosa y en el papel del examen. Entonces el profesor calificaba, y cuando terminaba de calificar, entregaba la parte administrativa, le ponían el pedazo de papel que se había desglosado y recién se identificaba al alumno ahí, después que el profesor había calificado. Entonces ese papel se mandaba a hacer más o menos por el valor de 7.000 soles. Había que sacar fotocopia del examen, y era como otros 600 soles más o menos, como unos 8.000, 8.500 soles solo para el examen. ¿Para eso da el Estado plata? No. Eso la facultad tiene que conseguirlo, ¿no? Cuando la facultad brindaba servicios de, no sé, pues, asesorías, consultorías que tenía que estar buscando, o dictaba algunos cursos por los cuales cobraba. No, eso permitía pagar ese tipo de exámenes, ¿no? En donde era limpio, pues, ¿no? Era limpio y entonces el alumno no estaba protegido también, ¿no? Entonces ahí yo pedía, firmaba este requerimiento de compra, pedía al área de administración de la facultad, necesito papel para el examen. Y ahí lo ponía, ¿no? Acá. ¿Quién pide? La escuela. ¿Para cuándo lo necesito? Para tal fecha. Para el día del examen, ¿no? Antes del examen debe llegar el papel, membretado y todo, ¿no? No es cualquier papel, no era cualquier papel. El alumno, ¿dónde puede hacer el examen? En ese papel. En otro papelito no se acepta. Para evitar que se pasen los papeles, se entreguen los papeles y cualquier suspicacia, ¿no? Bueno, esa etapa ya pasó, pues, ¿no? Porque ahora ya no es con papel, los exámenes son los exámenes son digitales, ¿no? El alumno escribe en una hoja que es digital. Entonces, así se pedía. En el sector público mucho más todavía. Se requiere. ¿Quién es el que compra? La parte administrativa. Entonces, ¿ellos qué hacen? Cotizan. Entonces, acá, ¿qué se hace? Se realiza la solicitud a distintos proveedores, mínimo 3, en donde debe incluido el precio, el modelo, el descuento, las condiciones de pago, etcétera, ¿no? Por lo mínimo que pueden haber son 3 cotizaciones. Y en el sector público más todavía. Mínimo 3. Porque si no se prestan malas interpretaciones, que tú te has puesto de acuerdo con alguien, que es tu familiar o tu amigo, y a él le dices, toma, te compro esto. Entonces, para evitar eso, mínimo 3 cotizaciones. El que menos cotice es el que gana, ¿no? Entonces, una vez que ya el área de compras recibió este requerimiento de compra, el área de compra cotiza y elabora la orden de compra. Es decir, la parte administrativa solicita de manera escrita a un proveedor. Ahora es digital, ¿no? Por ciertos artículos, considerando un precio, los términos de pago y de entrega. Una vez aprobado eso, se autoriza al proveedor a entregar los artículos, porque el proveedor no puede venir y entregarte si tú no le has pedido. El proveedor entrega siempre y cuando ya esté autorizado a hacerlo. Y en ese instante entrega la factura. Todos los artículos ingresados deben tener una orden de compra, ¿no? No puede aparecer artículos sin orden de compra. Entonces, acá tenemos una orden de compra elaborada por el área de compra. Es la orden de compra 765, debe tener un número, ¿no? La empresa que genere esta orden de compra sigue siendo Superestrella. Ahí está su dirección. El proveedor es Las Telas Maravillosas. Ahí está la dirección, la fecha en que se hace el pedido, la fecha en que se va a pagar, 1 de junio, en dónde se va a entregar en el almacén, cuáles son los términos de pago, 10-3N30, ustedes ya saben que es 10% dentro de los 3 primeros días, no, acá sería, sí, 10% en los 3 primeros días, o si no, neto
al final del mes, ¿no? La cantidad, el código, la descripción, el precio unitario, el precio total. Y aprobado por. ¿Quién ha aprobado? Esa orden de compra debe ser el jefe de compras, ¿no? Bien. Una vez que se hace el pedido, llega el material. Oye, sí, hay que hacer un informe de recepción. Todo es con informe. No puede ser que lo recibes, ya déjalo ahí nomás. No. Al despacharse los artículos que han sido solicitados, el departamento de recepción o la persona que recepciona los desempaca, los cuenta, los revisa. Y deben cumplir con las especificaciones y hace un informe. Este es el informe número 230, por ejemplo, un informe de recepción. ¿Quién es el proveedor? Las telas maravillosas. ¿Por qué ingresa este material? Porque hay una orden de compra, la 765. Ah, no, perdón. Este es el requerimiento. La orden de compra es 765. O sea, en base a esa orden 765 es que está ingresando el material a la empresa, al almacén. ¿Cuándo se recepciona? El 1 de junio. La cantidad, la descripción. Y si hay discrepancias, hay que mencionar. En este caso, no hay ninguna discrepancia. Y se coloca ninguna, ¿no? ¿Qué es la guía de remisión? Es un documento también. ¿Quién lo emite? El proveedor. Con esta guía de remisión, el proveedor certifica que ha entregado de manera conforme los artículos que le han solicitado, ¿no? Acá se describe el material u otros bienes vendidos que están siendo transportados al cliente, ¿no? Entonces acá, el requerimiento de materiales viene ahora de parte de las áreas de producción. Es decir, van a consumir las áreas de producción el material. Entonces la bodega se encarga de almacenar, de proteger y también de la salida ordenada de los materiales que están bajo su custodia, ¿no? La salida de material tiene que ser autorizada. No se entrega nada si es que no tiene una autorización, ¿no? Hay un formato de requerimiento de materiales que hay que utilizar. No tienen idea de la cantidad de formatos que hay en el sector público. Entonces acá hay un requerimiento de materiales. Ya están los materiales en el almacén y hay una área que pide. Entonces la fecha de la solicitud, 1 de mayo. La fecha de la entrega, 2 de mayo al siguiente día, 2 de junio, perdón. ¿Quién lo solicita? El departamento de costura. ¿Quién lo aprueba? María Paz, que debe ser la jefa. El requerimiento número 102, ¿no? Porque se ha pedido. Ha habido un requerimiento. ¿A quién hay que entregarle? A Carlos Pérez. ¿Cuánto? 30 unidades por valor de 7.50, ¿no? Entonces, ¿hay alguna devolución? Se dice ninguna. Y entonces ya está en el área de producción el material para trabajar. Ya está directamente ingresando al área de producción, ¿no? Ya saben, si es material directo, va a trabajo en proceso. Si es material indirecto, va a la cuenta control de costo indirecto, ¿no? También hemos trabajado el sistema de inventario periódico y perpetuo. Acuérdense, el periódico, el consumo de material. El consumo de material es el que va al costo de producción. Es igual a inventario inicial más compra de material menos inventario final. En el inventario perpetuo, bajo el sistema perpetuo, acá el registro de la compra, el consumo y los saldos se llevan a cabo de manera permanente, ¿no? Y acá se emplea el CARDEX o un medio electrónico. Dentro del manejo de materiales, tenemos, por ejemplo, que las compras tienen que organizarse, ¿no?
y todo se hace dentro del supuesto de la calidad total. Y se aplica la filosofía del justo a tiempo, el just in time. Entonces, esta función de comprar es de la más importante dentro del proceso de planificar, ejecutar y controlar todo el flujo de materiales, todo el flujo de fabricación en curso y de productos acabados. El método, el modelo justo a tiempo, busca que los productos y los servicios estén en el momento en el que se les requiere en el proceso de producción. Y debe estar asegurada la calidad, ¿no? Total. Para lo cual se debe trabajar con contratos específicos con los proveedores, ¿no? Y estos deben estar garantizados. Hemos visto ya el método de valoración de inventarios, ¿no? Primeros en entrar, primeros en salir, el método promedio. Ustedes acuérdense, el promedio es el saldo inicial más la compra entre el total de unidades, que sería el que no hemos hecho en la transparencia anterior, ¿no? Y PEPS, WEBs ya saben. A ver, hagamos este ejercicio con inventario de materiales. Acá dice la empresa X tiene un inventario de 2.500 unidades el 1 de abril. Acá están las unidades compradas en el mes. Acá están las unidades de inventario inicial. Y me dicen, al finalizar abril, había un inventario de 9.250 unidades. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor de esas 9.250 unidades de inventario y de costo de materiales usados? Bajo WEBs, últimas en entrar, primeras en salir. O LIFO si quieren, last in first out. Es lo mismo. Vamos, ordenamos acá y acá sí lo hacemos despacito. Acá tenemos la información que nos han proporcionado, agregándole las 2.500 unidades de inventario inicial. Inventario inicial, 2.500 unidades a 50, este es el monto. Y acá están todas las compras, de abril 6, 13, 18, 25 y 29. ¿Cuántas unidades? 30.500. El costo de cada uno, la multiplicación, y el valor total es 1.619.500. Bien, me dije, bajo WEBs, me dice, hay un inventario de 9.250 unidades. Encuentra el valor del inventario y de costo de bienes vendidos. No se olviden que el inventario y el costo de bienes vendidos están juntos. Entonces, voy primero, si deseo, a calcular el valor total del costo de bienes vendidos. Si a mí me dicen que yo tengo un total de 30.500 unidades, pero tengo 9.250 de inventarios, quiere que el número de unidades que he vendido es 21.250. Bajo WEBs, últimas en entrar, primeras en salir. ¿Cuáles son las últimas? Las de acá, las del 29, las últimas, para el costo. 4.500 por 54, 10.000 por 52, sigo avanzando, 6.000 por 54, y me faltan 7.50, que las tomo de estas 5.000 por 55. Multiplico y el valor total del costo de materiales sería 1.128.000. Ahora valoro el inventario. El inventario me han dicho que es 9.250. Pero como mi costo de bienes vendidos está con las últimas, con las más recientes, mi inventario estará con las más antiguas. Entonces comienzo 2.500 por 50. Pero me falta para 9.250. Sigo con las siguientes más antiguas. 2.500 por 53, ya tengo 5.000. Pero me falta para 9.250. Si tengo 5.000, me falta 4.250. ¿Cuáles son las siguientes? Estas 5.000. De estas 5.000, cojo 4.250 por 55, multiplico y el costo del inventario es 491.000.
y el costo de bienes vendidos es 1.125.000. Es solamente un recuerdo de lo que hemos hecho en contabilidad financiera el ciclo pasado. ¿Ya se acordaron? Bueno, está listo el ejercicio, lo rehacen ustedes. Y quiero mostrarles algo. A ver si se puede. Ujú. No. Mm. ¿Se puede ver? Está en blanco, profesora. Ve en blanco, Miss. En blanco. Ah, caray. Un ratito, un ratito. Un ratito. Ujú. Ya. A ver. Ya vamos a dejar de... que sea unos 10 minutitos. Vamos a tomar unos minutitos. Quiero que revisen este documento conmigo un ratito. Vamos a ponerlo toda la pantalla. Miren, acá hay un documento sobre, a ver, creo que es este. Los cuellos de botella de la oferta, ¿no? ¿Dónde, por qué, y cuánto cuesta y qué es lo que viene luego? Esto es de 2022. Esto es publicado por el Fondo Monetario Internacional en febrero de este año. Entonces acá él dice que ha habido pues problemas con la oferta, que han golpeado bastante la recuperación económica y han elevado la inflación en el 2021. Ellos trabajan para el área de la zona de Europa, para el producto, para la producción manufacturera y el producto, ¿no? Entonces acá él señala que ha sido más o menos entre 2 y 6% más alto, respectivamente, y que han subido los precios de la manufactura, lo cual ha elevado la inflación. Entonces, esto, dice ellos, no ha debido ocurrir si no hubieran habido los cuellos de botella de la oferta, es decir, de los materiales. O sea, por eso es que es importante trabajar los materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha habido sectores, dice, tales como el de la producción automotriz, en donde se ha golpeado fuerte, ¿no? Ha habido cierres a nivel global que han explicado más o menos el 40% de los shocks de oferta, ¿no? Y los expertos en la industria esperan que existan todavía shortages, escasez, falta de oferta, por ejemplo, para los autos, la que puede ser disipada, dice, para mitad del 2022, ¿no? Pero todavía se espera cuellos de botella. Ustedes han escuchado el día de ayer que Rusia ya le permite a Ucrania exportar trigo. Evidentemente Rusia le va a cobrar impuestos, está permitiendo que Ucrania exporte, pero va a cobrar impuestos por toda la exportación que haga Ucrania. Y eso va a elevar
todavía el precio de los alimentos, sobre todo en la región de Europa, ¿no? Hay que considerar todavía el efecto de la ola de Omicron. Debe haber posibles disrupciones que van a ir todavía por un buen tiempo, ¿no? Posiblemente hasta el 2023. Con todos estos problemas de oferta, hay que agregar las presiones sobre los precios, el cambio en las políticas y el apoyo a la recuperación para no permitir pues que la inflación llegue a ser un problema mundial, ¿no? Entonces, miren ustedes, estamos enfrentando problemas de desabastecimiento de materiales. ¿Y quién lo publica? El Fondo Monetario. O sea, no es que el curso de costos, solamente porque hablamos de qué son materiales directos, indirectos. Mira, tenemos más perspectiva nosotros para trabajar, ¿no? Porque esto es cuellos de botella de oferta. O sea, no va a haber producción. Rusia le ha cerrado el gas a Alemania y se avecina un invierno en los países europeos a partir ya de diciembre, ¿no? Nosotros, por suerte, no tenemos esos problemas de clima, ¿no? Pero sí se observa acá que hay una preocupación porque hay un problema evidente, ¿no? Entonces acá tenemos algunos avances de este trabajo, ¿no? Este trabajo que presentan y de repente lo vamos a revisar con mayor tranquilidad luego, ¿no? En donde, a ver, yo quisiera ver más bien acá, por ejemplo, acá la producción del sector de automóviles y la escasez, shortage es escasez de inputs a nivel intermedio. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el sector manufactura, el sector ha sido uno de los más castigados, ha sido el de los trailers y otros equipos de transporte. Ha sido uno de los más castigados. El de computación y electrónica se ha recuperado, ¿es cierto? El de maquinaria se recuperó menos. La manufactura total, de alguna forma, pero el más castigado ha sido la fabricación de vehículos de transporte y equipamiento. Eso en el caso de Alemania. En el caso de Estados Unidos, también la industria, la producción manufacturera, ¿cómo ha sido castigada? De manera similar en Estados Unidos, pero menos que en el caso de Alemania, para todo lo que es vehículos y partes de vehículos. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido desabastecimiento de materia prima, ¿no? Entonces, igual la producción industrial, ¿cómo ha sufrido en los países desarrollados, ¿no? Estados Unidos, Alemania, Francia. En marzo de 2020, observen ustedes en la pandemia. No sé si se puede ver ahí. Disculpen, ¿se puede ver? Sí, sí se puede. Sí se ve. Profesora. Sí. Miren ustedes, en el marzo de 2020, como todos los países, ¿ah? O sea, no es Perú el que tiene el problema, más bien en Perú creo que todavía tenemos hasta para alimentarnos. Por eso es que es importante que trabajemos la parte de lo que es la producción agrícola, ¿no? Miren ustedes acá, la producción industrial, ¿cómo cae? Italia está en una caída de 55%, ¿no? Francia, Alemania, el verde es Estados Unidos, uno de los que menos cayó. Las limitantes para la producción de equipos por sectores, ¿es cierto? ¿Qué limitaciones han tenido? Pero no sé si se puede ampliar una nadita esto, a ver, disculpen. Acá está lo más reciente, y lo rojito es del 2016 al 2019 un promedio, dice, ¿no? O sea, lo rojito, eso era el promedio para, en el caso de este lado de la izquierda es para vehículos motorizados y trailers. Lo promedio es lo rojito y las limitantes de la producción, cómo crecieron, ¿no? Para equipos eléctricos, miren en dónde estaba y cómo creció las limitaciones en la producción.
para la parte de equipos electrónicos y de computación estaba acá y subió las limitaciones para producir todo lo que es plásticos, derivados de petróleo, evidentemente, ¿no? Maquinaria y equipo. Entonces, la fabricación de productos metálicos, la fabricación de químicos, de productos de madera y los farmacéuticos. Entonces, nos da una idea del panorama mundial a nivel de los países desarrollados y dónde están los cuellos de botella que empujan a la inflación. Y eso sería bonito leerlo con tranquilidad. Y acá vienen las tasas de embarque y los costos de manufactura y cómo empujan a la inflación. ¿Por qué? Porque el petróleo ha subido de precio, ¿no? Hay una guerra. Entonces acá está para cada uno de los países, para México, Inglaterra, Japón, Estados Unidos, Alemania y China, ¿no? De repente se los pongo ahí en el Classroom para que le den una miradita. Y si tenemos tiempo en algún momento, ¿cuáles son las rigideces? Ahí tienen la oferta y la demanda, el shock de oferta y demanda, ¿no? Ustedes pueden revisar ahí cuáles son las rigideces, las disrupciones. Tienen una formulita ahí para trabajar. Acá tiene la descomposición de la oferta y la demanda de la manufactura, ¿no? Y cómo contribuyen a la inflación. El shock de oferta y cómo contribuye al cambio en los precios de manufactura y la inflación. O sea, cómo lo han recibido los países. Uno de los que más ha sufrido ha sido, pues, Japón, miren, y México, ¿no? Acá están los shocks de oferta que han elevado la inflación, que han presionado a la inflación. ¿Y el impacto de los shocks de oferta en el Producto Bruto del 2021 para los distintos países? ¿No? Negativo, miren. Será pues para Chechenia, para Alemania, Turquía, Inglaterra, México, Francia, Japón, España, Italia y Estados Unidos. Le chocó, pero le chocó menos, miren, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes, es a nivel mundial. Entonces, ¿cuánto afecta a la manufactura, a la oferta general de manufactura, la falta de materias primas, ¿no? Bien, acá hay más, los grafiquitos son interesantes, drivers. ¿Se acuerdan qué cosa era driver? El impulsor de los cuellos de botella, ¿no? O sea, ¿qué es lo que impulsa esos cuellos de botella en la oferta, ¿no? Acá tienen la fórmula, ¿no? Para que la revisen mañana más tarde, ¿no? Cuando tengan tiempo. ¿Cuál es el impacto de los cierres, porque había cierre de fábricas, ¿no? En cada uno de los tipos de productos. El de autos, miren ustedes, es el que más ha sufrido, ¿no? El producto refinado de petróleo menos, textiles, comida y bebida no ha sufrido tanto. Pero lo que es eléctrico, lo que es de computadoras, químico, farmacéutica y los de automóviles son los que más han sufrido. ¿Bien? Siguen con sus formulitas. Acá están los drivers. También, driver ya saben que es el impulsor, ¿no? ¿Cómo han contribuido? ¿Cuál es la contribución de los drivers? El shock de oferta, los cierres, la falta de mano de obra y otros efectos residuales, ¿no? La falta de mano de obra ha sido importante también porque la gente se retiraba de trabajar, la gente no quería morir. En el caso de los maestros, en muchos países desarrollados han renunciado, porque si voy a trabajar me muero, pues.
Entonces la gente dijo, renuncio. Prefiero ser pobre, pero estoy vivo. O sea, no es broma, ¿no? No es broma decir, ah, sí, no importa, tú andas, sí, pero te puedes morir, ¿no? Así que para que ganes un sueldo y estés muerto, mejor eres pobre y estás vivo. Bueno, la escasez de semiconductores es la tormenta perfecta. Los semiconductores van para todo, pues, ¿no? Había demanda por semiconductores, la oferta de semiconductores. Nosotros estamos hablando de oferta y demanda de repente de uva para vino, de harina para pan, acá no, es de semiconductores, que se van a usar en toda la fabricación, no solo de computadoras, ¿no? De automóviles. Si no hay semiconductores, ¿qué automóvil vas a producir? Ya no puedes. O sea, acá tienen la venta en el mundo de semiconductores, las exportaciones de equipos eléctricos, de maquinaria eléctrica de Taiwán, ¿no? La capacidad de utilización de los semiconductores y componentes electrónicos. Miren, otro tipo ya diríamos, de productos semiterminados que se van a emplear en la industria electrónica. Bien. Entonces yo creo que esto se lo conozco, ya no seguimos con esto porque no terminamos la clase. Voy a llamar y luego lo voy a dejar para que lo lean. Lo miren, por lo menos se den no sé si les interese de repente, ¿no? Si gustan, lo toman. Ya. Vamos a dejar de grabar. Voy a llamar lista. A mí me parece interesante